Buenos días, Méndez soy el de director de Asuntos Laborales de CEIM. Bienvenidos a esta webinar sobre asuntos laborales que organizamos en colaboración con la Cámara de Madrid y con nuestro asociado Grant Thornton, a quienes agradezco, a cuyos representantes agradezco su gentileza de estar hoy con nosotros para ilustrarnos sobre un asunto de primera actualidad como es la gestión, al fin y al cabo, de las situaciones de crisis económica en nuestras empresas. Como todos sabemos, la pandemia ha puesto, digámoslo así, de relieve la utilidad de un mecanismo de flexibilidad como es el expediente temporal de regulación de empleo y también la necesidad de estar al día en cuanto a la posibilidad de utilizar la modificación sustancial de condiciones de trabajo, entre ellas la jornada de trabajo, por supuesto. Es verdad que los ERTEs ya se venían utilizando antes de la pandemia, en especial, sobre todo, en el sector de automoción, que derivado de las distintas etapas, digámoslo así, de consumo y las variables incluso internacionales en relación con los componentes que ahora también preocupan, pues utilizaban estas herramientas de flexibilidad para mantener el empleo y garantizar la productividad y la competitividad de la empresa. Antes de la pandemia, pues recuerdo al Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid, pues quejarse de la complejidad de aquellos ERTEs de grandes empresas de automoción, porque eran ERTEs digámoslo así, parciales, por horas, por días, ¿no? Y eso siempre, pues claro, a la hora de generar la prestación correspondiente de desempleo es un lío de gestión. Bueno, se quejaban de eso y luego llegó el tsunami de la pandemia y entonces aplastó a, digámoslo así, la gestión del SEPE absolutamente, como todos conocen. Y entonces ahora aquella breve experiencia anterior queda casi como una anécdota, ¿no? Los ERTES supuso un colapso en la gestión de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y del SEPE después. Un colapso que en parte se alivió gracias al esfuerzo de la Cámara de Madrid y de CEIN, asesorando a los empresarios de Madrid a la hora de tramitar los ERTES y también gracias a un vestigio que quedó en la reforma laboral anterior, ¿no? La de 2012, en relación con el silencio positivo de los ERTES por fuerza mayor, una cuestión que parecía casi anecdótica y sin embargo que se convirtió en la salvación de muchas empresas y por supuesto de la gestión de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, incapaz de gestionar la avalancha tremenda de ERTES de aquella primera etapa. Como saben todos ustedes, ahora mismo la regulación de los ERTES está siendo objeto de diálogo social porque una de las cuestiones que está encima de la mesa de la reforma laboral es, digámoslo así, crear un elemento estabilizador, un mecanismo de sostenibilidad en el empleo en tiempos de convulsión, digámoslo así, sanitaria, económica, productiva, de tal manera que la regulación actual de los ERTES pudiera ser un mecanismo de salvaguardia del empleo, digámoslo así, sostenible. Esto es un asunto que está encima de la mesa de la reforma laboral y que verán, pues en este caso, la COE, CEPIME, por nuestra representación empresarial, si compensa o no. Lo que está claro es que actualmente el sexto acuerdo social en defensa del empleo, firmado por COE y CEPIME, los sindicatos, hace que las empresas tengan esta posibilidad de llegar con una salvaguardia del empleo y de la productividad, al menos hasta Semana Santa, ¿no? Confiando en que probablemente, quizás esperemos todos, la pandemia sea ya superada o al menos se pueda convivir de forma más o menos segura en Semana Santa. Ya sabemos también que está ligada en parte a la formación, que en nuestra opinión favorece claramente la empleabilidad de personas que llevan pues, tiempo con el contrato suspendido y creemos que es una buena opción. Y también contempla la posibilidad de que un repunte, desde luego inesperado e indeseable de la pandemia pueda justificar nuevos ERTES. Por tanto, es interesante que este mecanismo parta del diálogo social
Eso favorece, desde luego, su aplicación, favorece la ausencia de conflictividad, pero desde luego también al haber sido objeto de diálogo social y de compromisos variados entre, incluso como sabemos, de varios ministerios y de varias sensibilidades del gobierno, junto con los sindicatos y los empresarios, sea de una gestión, digámoslo así, compleja, bastante compleja. Por eso, el asesoramiento de Grant Thornton es tan esencial para que nuestras empresas puedan gestionar con seguridad jurídica este complejo sistema. La situación hoy es que hay 190.718 personas en España con el contrato suspendido, de los cuales 127.000 tienen el contrato suspendido totalmente, con una suspensión total de jornada. Así que no podemos decir que desde luego la pandemia ha sido superada. Hay 127.000 personas con suspensión total de empleo, de los cuales 24.500 en la Comunidad de Madrid, ¿no? En proporción, desde luego, a nuestro tejido empresarial y de empleo, no somos la comunidad autónoma más afectada, pero aún tenemos 24.500 personas con la suspensión total de contrato en Madrid. Sabemos que la presión, digámoslo así, de gestión sobre la Dirección General de Trabajo y el SEPE ha disminuido, evidentemente, afortunadamente, al haberse recuperado la economía y el empleo, y que en la necesidad que ha habido de solicitar prórrogas, ¿no? En este sexto acuerdo eran obligatorios solicitar la prórroga del ERTE, no se daba por automática, se han solicitado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid 5.300 prórrogas, 5.300 prórrogas de empresas, quiero decir, ¿no? La mayor parte de ellos autorizadas. Es decir, que dentro de lo que fue la situación de marzo y abril de 2020 es una disminución bastante importante e incluso gestionable, al menos gestionable por la Dirección General de Trabajo y luego por el SEPE a la hora de pagar las prestaciones de desempleo. Esto espero que agilice el cobro de las prestaciones de desempleo, que no se produzcan las situaciones de abril, mayo, junio, septiembre de 2020, donde muchos trabajadores pues, veían cómo su prestación no llegaba, ¿no? Así que esta jornada tiene la finalidad compartida de la Cámara y de CEIN de actualizar a nuestras empresas sobre esta nueva normativa, esta nueva aplicación y, desde luego, como dije antes, actuar con seguridad y con la mayor información posible en relación con la gestión de recursos humanos en situaciones de que la productividad o la organización de la empresa haga ineludible una modificación sustancial de condiciones de trabajo o el recurso a un expediente de regulación temporal de empleo. Por eso nos acompañan hoy, además de Elena Hernández, gerente del Club Cámara de Madrid, a quien agradecemos mucho la iniciativa, el impulso de la Cámara a esta jornada que se celebra aquí en CEIN. Nos acompaña Enrique López, abogado del área laboral de Grant Thornton, y Juan Carlos Martín, director del área laboral también de Grant Thornton aquí en Madrid. Y voy a dar ya la palabra a Enrique López, que es abogado del Departamento Jurídico Laboral, como he dicho, de Grant Thornton, y entre sus funciones destacan el asesoramiento jurídico laboral integral, es decir, lo que necesitamos todos en esta situación, o sea que es como nuestro médico de cabecera, el asesoramiento laboral integral, y participa en el asesoramiento a empresas en materia de reestructuración y registro retributivo y presta servicios de asistencia y defensa letrada a empresas de diferentes sectores. Cuando quieras, Enrique, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues en primer lugar, nosotros vamos a revisar las medidas extraordinarias en materia laboral que han surgido desde el inicio de la pandemia, entrando a resumir los diferentes ERTEs y su evolución a lo largo de este último año y medio, más bien año y medio bastante largo. Nos centraremos en el último Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre. También abordaremos la famosa cláusula de salvaguarda de empleo, la cual está ligada a las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social. Y también abordaremos la mal denominada prohibición de despido por causas COVID durante el periodo de la pandemia. Pues bien, con carácter previo y a los meros efectos informativos, debemos indicar que las líneas básicas del procedimiento que ha de seguirse para la suspensión o reducción de los contratos de trabajo por consecuencia de un ERTE se encuentra regulada en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 47 y sus trámites se especifican
y detallan en el Real Decreto 1483 de 2012. En este Real Decreto se aprueba el reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Asimismo, se refieren a situaciones inherentes a la empresa que guardan relación con su actividad, su funcionamiento o su organización interna y que también tienen que cumplir aquellos requisitos de objetividad, actualidad y suficiencia. El citado precepto conecta todas esas causas a la introducción de cambios en la empresa, que pueden ser necesarios para la buena marcha de la empresa o aconsejables desde el punto de vista empresarial. Así las cosas, traemos a colación la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 25 de enero de 2013, anterior a la pandemia, la cual declara que no procede la suspensión de los contratos aunque se haya procedido un descenso de pedidos que provocaría un desajuste en la capacidad productiva, cuando la empresa puede acudir a otras medidas para neutralizar estos efectos, como son los días de flexibilidad, las vacaciones pendientes de disfrutar por la mayoría de los trabajadores. No es el caso que se ha dado a partir de la pandemia. Por lo tanto, con anterioridad al COVID-19, no era tan sencillo que las empresas pudieran justificar las causas de todo precisas para proceder a un ERTE, ya que sí que había la posibilidad de llevar a cabo medidas alternativas de menor calado. En los trabajadores debían realizarse estas con carácter previo. Las consecuencias derivadas para los trabajadores de aplicar un ERTE son las siguientes. En primer lugar, la suspensión de contrato, es decir, el trabajador no presta servicios para la empresa y se encuentra exento de trabajar. Y por otro lado, la reducción de jornada, es decir, el trabajador presta servicios para la empresa, pero en una jornada inferior a la que normalmente realiza. De esta manera, continúa trabajando, debiendo quedar afecto al ERTE en como mínimo un 10% y como máximo un 70% de su jornada habitual. No obstante, con la llegada del COVID y el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y tras la aprobación del estado de alarma por parte del Gobierno, se publica el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo. Este es el primer Real Decreto que regula los ERTEs durante la pandemia. Regula los ERTEs por fuerza mayor y los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que en adelante denominaremos ETOP. Ambos ERTEs vienen derivados como consecuencia del COVID-19. El objetivo que se pretende con esta norma es que los efectos negativos de la crisis sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural sobre la población activa española. Así las cosas, y al objeto de no colapsar las administraciones públicas, así como para facilitar los trámites burocráticos, se llevaron a cabo distintas medidas que facilitaron el camino a seguir, como proceder a la presentación de un ERTE derivado del COVID. A modo de ejemplo, y entre otras, el hecho de que fuera la empresa y no los trabajadores quienes solicitasen la prestación por desempleo conjunta. La norma especifica que las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, agilizando la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor como por causas ETOP. Así, y posteriormente, se han venido redactando una serie de reales decretos posteriores que permitían al Gobierno de España prorrogar las causas de fuerza mayor, así como las causas ETOP, siempre que éstas vinieran derivadas del COVID. La consecuencia directa de la publicación de estos reales decretos ha sido la prórroga automática de los ERTEs de fuerza mayor, y recalco automática. Eso sí, siempre que se mantuviese vigente el estado de alarma o con posterioridad las limitaciones o impedimentos en el ámbito territorial concreto. Todo ello, lógicamente, atendiendo a la situación sanitaria del lugar concreto. Siguiendo con lo anterior y andando más en el análisis, tras el reciente y último Real Decreto publicado, este es el Real Decreto 18/2021 de 28 de septiembre, si bien se vuelven a prorrogar los ERTEs hasta el 28 de febrero de 2022, recalco la fecha, 28 de febrero de 2022, esta prórroga ya no es automática como han venido siendo las anteriores, sino que es la propia empresa la que ha tenido que solicitar la prórroga durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de este año, de 2021. De no haber solicitado la prórroga, el ERTE se dará por finalizado y no será aplicable desde el pasado 1 de noviembre de 2021. Es decir, en principio, de la normativa podemos desprender que se prorrogan automáticamente hasta el 31 de octubre, pero para mantener su vigencia con posterioridad, la empresa ha tenido que solicitar la prórroga entre el 1 y el 15 de octubre a la autoridad laboral competente. Si bien actualmente y tras toda la evolución de la pandemia y la aparición de diferentes tipos de ERTEs y reales decretos, según el momento existen diferentes ERTEs. Ahora mismo nos encontramos con los siguientes ERTEs. Tenemos los ERTEs de fuerza mayor, los cuales se dividen en ERTE de fuerza mayor vigentes desde el Real Decreto número 8,
Y también tenemos los ERTEs de fuerza mayor de las empresas que han sido consideradas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad. Estas empresas están indicadas en un listado que el Gobierno publicó en el Real Decreto 11/2021. Es un listado en el que si la empresa tiene el CENAE correspondiente en dicho listado, puede adherirse a este tipo de ERTE. También nos encontramos con ERTEs en empresas calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor y pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y también una reducida tasa de recuperación de actividad en el CENAE, en el listado del CENAE anteriormente indicado. También tenemos ERTEs por impedimento o por limitaciones de la actividad, que son aquellos dirigidos a las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas a la COVID-19. Que sean adoptadas por las autoridades competentes. Y por último, también nos encontramos con los ERTEs ETOP, por circunstancias del COVID. Como conclusión, podemos matizar que toda esta normativa especial, desde el inicio de la pandemia, busca garantizar en la medida de lo posible el mantenimiento del empleo, introduciendo para ello unas cláusulas temporales de salvaguarda de empleo cuyo objeto es recoger la prohibición de despedir o extinguir contratos de manera improcedente. Durante un periodo de 6 meses, a todos aquellos trabajadores afectados por un ERTE y de los cuales la empresa se haya beneficiado de las exoneraciones en las cuotas de seguridad social. Este punto es importante porque si no hay exoneración no se recoge la salvaguarda. Así las cosas, debe adelantarse que este periodo temporal de 6 meses se ha ido incrementando por cada prórroga que el Gobierno ha publicado en los diferentes reales decretos de los citados ERTEs. Pues bien, vamos a entrar a hablar sobre la cláusula de salvaguarda de empleo, la cual empieza su vigencia con el Real Decreto 8/2020, que es el primer Real Decreto, como hemos indicado, que incluye en su disposición adicional sexta la famosa cláusula de salvaguarda de empleo. Esta salvaguarda cita textualmente que el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses empezará desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando éste sea parcial o afecte a parte de la plantilla. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. Si bien hay una excepción, la cual no se considera incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión del trabajador, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo cuando éste no suponga despido, sino una interrupción del mismo. En este punto debe señalarse igualmente, y siendo en este punto bastante importante, que si bien al principio esta cláusula solo afectaba a los ERTEs por fuerza mayor, posteriormente y tras la publicación del Real Decreto 24/2020, afecta también a los ERTEs ETOP. ¿Y por qué? Porque estos ERTEs ETOP, a partir de este Real Decreto, le dan la opción al beneficio de las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social. Hay que recordar que al principio los ERTEs ETOP no disfrutaban de exoneraciones de cuotas. Por lo que para las empresas que se beneficien por primera vez de estas exoneraciones de cuotas, el plazo de 6 meses computará desde su entrada en vigor, es decir, empezaría desde el 27 de junio de 2020 para estos ERTEs ETOP. Siguiendo con lo anterior, el Real Decreto 30/2020, posterior al 24, mantiene la vigencia del compromiso de empleo, pero además dispone que las empresas que reciban las nuevas exoneraciones de cuotas previstas en dicho Real Decreto, quedan comprometidas a un nuevo periodo de salvaguarda, por lo que si la empresa ya tuviera adquirido un compromiso anterior, el inicio del nuevo se producirá terminado el anterior. Posteriormente, tanto el Real Decreto 2/2021 como el 11/2021 vuelven a confirmar que en relación a los periodos anteriores y con los periodos que se derivan de la aplicación de los beneficios recogidos en ellas, lo que implica que las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda de empleo que hubieran adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen asimismo al mantenimiento de empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anteriores en su integridad. Así las cosas, el último Real Decreto 18/2021 establece también que será de aplicación nuevamente la salvaguarda de empleo para todas las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social durante un nuevo periodo de 6 meses. Además, que si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo previo adquirido, el inicio del periodo previsto se producirá cuando aquel haya terminado. En este punto, seguro que todos nos preguntamos
cuando empieza a computar el plazo de 6 meses. Pues bien, y muy a nuestro pesar, me temo que no podemos daros una respuesta jurídica certera y con plenas garantías. En efecto, si bien la disposición adicional sexta del Real Decreto 8, tras sus modificaciones, indica que el compromiso de la empresa de mantener empleo durante el plazo de 6 meses empieza a computar desde la fecha de la reanudación de la actividad, ya sea por reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando éste sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Y si bien podría entenderse que dicho plazo de 6 meses empieza a computar desde la reincorporación de las personas afectadas por el ERTE, ya sea al 100% o en una reducción de jornada, no existe a día de la presente doctrina mayoritaria a nivel nacional o jurisprudencia del Tribunal Supremo que resuelva ni el momento del inicio del cómputo de los 6 meses, ni si este debe tenerse en cuenta por cada trabajador de manera individual o por todos en su conjunto. Así las cosas, la Dirección General de Trabajo ha publicado diferentes notificaciones, criterios, y el último, publicado el 5 de mayo de 2021, declara que en la práctica puede suceder que en el seno de una misma empresa el inicio del cómputo del periodo de 6 meses se haya iniciado en fecha distinta en cada uno de sus centros de trabajo, por diversas circunstancias, que en la mayoría de las ocasiones derivará de la salida de la fuerza mayor total en momentos diversos en cada uno o en varios de dichos establecimientos. En este punto, me gustaría matizar que la salida de la fuerza mayor total que indica la DGT, la Dirección General de Trabajo, se debe a dos posibles circunstancias. Una, por el fin del ERTE, es decir, fin del ERTE definitivo, y la segunda, por pasar de un ERTE total a un ERTE parcial. En este caso, los ERTEs parciales son aquellos en los que se ha desafectado como mínimo a un trabajador y por lo tanto se deja de estar en un ERTE total a desafectar al primer trabajador. Pero el problema radica en que la normativa no ha tenido en cuenta la evolución de la pandemia, puesto que durante la vigencia de los ERTEs la empresa tiene la posibilidad de rescatar a un trabajador, es decir, que el trabajador vuelva al trabajo ya sea al 100% de su jornada o con una reducción de jornada y posteriormente vuelva a estar incluido en el ERTE al 100%, es decir, dejar de trabajar de nuevo sin finalizar su ERTE. En este caso, el inicio del cómputo de los 6 meses no se ha declarado que sea desde la primera reincorporación al trabajo o desde la última, ya que ningún criterio de la Dirección General de Trabajo tiene en cuenta que en los ERTE se pueda desafectar y volver a afectar al ERTE a la misma persona en diferentes ocasiones, por lo que no indica si se debe tener en cuenta la primera desafectación o la última. Llegados a este punto, si bien las empresas que durante la pandemia han realizado un ERTE se han visto exoneradas de abonar las cuotas de la seguridad social de las personas trabajadoras que se encontraban en ERTE, aunque esta exoneración ha ido variando en diferentes porcentajes dependiendo del momento de la pandemia, del tipo de ERTE y del número de personas trabajadoras que ostenten la empresa en cuestión en determinadas fechas. Pues bien, actualmente y con la publicación del Real Decreto ya citado 18/2021, los beneficios en materia de cotización de los ERTEs quedan de la siguiente manera, dependiendo del tipo. Tenemos por un lado los ERTEs por limitaciones en la actividad, los ERTEs que hemos comentado con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad, incluidos en el estado del CENAE 09, y también las empresas calificadas como dependientes o integrantes de las anteriores. Pues bien, en función del tamaño, las exoneraciones actuales serían las siguientes. Si la empresa dispone de 10 o más personas trabajadoras, el porcentaje de exoneración para los meses de noviembre, diciembre del 21 y enero y febrero de 2022, recordemos que se ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022, las exoneraciones serían las siguientes. El 40% si la empresa no desarrolla acciones formativas para las personas inscritas en el ERTE. Y el 80% si la empresa sí desarrolla acciones formativas para las personas incluidas en el ERTE. Esto ha sido una novedad en el nuevo Real Decreto, el poder desarrollar acciones formativas a estos trabajadores o no. Si la empresa dispone de menos de 10 trabajadores, el porcentaje aumenta en un 50% si la empresa no desarrolla acciones formativas y en un 80% si la empresa sí desarrolla acciones formativas. Como se puede apreciar, a partir del 1 de noviembre de 2021, el porcentaje de exoneración varía en función de si la empresa desarrolla acciones formativas o no. Asimismo, estas acciones formativas debemos matizar que están dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores, incluyendo las vinculadas a adquisición de competencias digitales, así como aquellas que permiten recualificar a las personas trabajadoras. Por otro lado, tenemos los ERTEs por impedimento de la actividad,
los cuales se podrán beneficiar de una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021 y durante el periodo de cierre, o bien hasta el 28 de febrero de 2022. De esta manera, y a partir del 1 de noviembre de 2021, no todos los ERTEs están exonerados de las cuotas, limitando las exoneraciones de los ERTEs de fuerza mayor a las casuísticas anteriormente expuestas y además, a partir del 1 de noviembre de 2021, estas excepciones aplicables únicamente lo serán respecto de los trabajadores que se encuentren en situación de suspensión de su contrato o reducción de jornada laboral, respecto de la parte de jornada de trabajo no realizada. Es decir, solo se aplican exoneraciones a las personas en ERTE en el periodo que no realicen ninguna actividad profesional. Esto lo ha matizado así la Seguridad Social en su último boletín red. De esta manera, vuelvo a recalcar que no resultarán de aplicación las exoneraciones sobre los periodos y porcentajes de jornada trabajados respecto de los trabajadores reincorporados total o parcialmente en la actividad. Por último, y en relación con las exoneraciones de las cuotas, debemos resaltar que el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda de empleo, la cual hemos citado que son de 6 meses prorrogable por cada Real Decreto, conlleva la devolución de la totalidad de las exoneraciones de las mismas. Es decir, las exoneraciones que hemos argumentado, que hemos resumido, si se incumple la cláusula de salvaguarda de empleo, la empresa estará obligada a devolver la totalidad de ellas. De esta manera, estas exoneraciones es en relación al importe correspondiente, no solo alcanza al importe de las exoneraciones correspondiente al trabajador que es despedido, sino a la totalidad de la plantilla del centro de trabajo. También hemos podido matizar que, gracias a la Dirección General de Trabajo, en su criterio 5 de mayo de 2021, el cual matiza que se entiende que aquellas empresas se verán obligadas a la devolución de la totalidad de las cuotas exoneradas correspondientes al ámbito del centro de trabajo afectado por el despido. Por lo tanto, no es a nivel empresarial, sino es a nivel centro de trabajo. Pero sí que matiza que afectará a todo el centro de trabajo y no solo al trabajador despedido, como hemos comentado. Ahora mismo vamos a pasar a hablar sobre la mal llamada prohibición de despido, la cual tiene lugar y empieza su vigencia en el Real Decreto 9/2027 del 27 de marzo de 2020, la cual dispone que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada de fuerza mayor y de causa SETOP no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Siendo con lo anterior, debe señalarse que este artículo se ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022 por el último Real Decreto 18/2021. Pues bien, esta prohibición ha sido comúnmente mal denominada prohibición de despedir, ya que, como se ha podido observar durante la pandemia, han existido las extinciones laborales. La expresión no se podrá entender como justificativas parece dar a entender que en caso de su inobservancia la consecuencia podría ser la declaración de improcedencia del despido o peor aún la nulidad del despido. En este punto sí podemos afirmar que existe jurisprudencia al respecto, si bien es jurisprudencia menor de los diferentes tribunales superiores de justicia. Esta jurisprudencia es contradictoria, pues si bien la doctrina mayoritaria señala que el citado despido sería improcedente, existe algún que otro tribunal que ha declarado los mismos como nulo, debiendo esperar a que el Alto Tribunal Supremo resuelva la citada cuestión. Ante la inseguridad jurídica en la calificación de los despidos realizados tras un ERTE, expongo los siguientes criterios seguidos por los tribunales superiores de justicia en relación con la frase denominada prohibición de despedir. Si bien traemos a colación sentencias que declaran el despido improcedente. Tenemos sentencias del TSJ de Madrid, por ejemplo, la del 18 de marzo de 2021, que declara este tipo de despidos como improcedente y además rechaza una indemnización complementaria. También del 1 de marzo de 2021, también del 17 de febrero de 2021, el cual declara que no existe previsión alguna de nulidad de los despidos llevados a cabo después de la entrada en vigor del Real Decreto 8 y ni siquiera del Real Decreto 9, ya que la extinción de los contratos por fuerza mayor o ETOP por las causas que amparan la suspensión es conforme al primer Real Decreto. Prevé que como consecuencia de la vulneración de esa norma, que el despido no sea nulo. Por lo tanto, como no lo declaran los Reales Decretos, los tribunales indican que es improcedente. También tenemos diferentes sentencias del 27 de noviembre de 2020, la cual declara específicamente que es improcedente pero no nulo.
También Madrid, de 25 de noviembre de 2020, la cual declara que en ningún momento se anuncia en la norma como una medida a adoptar en aras a evitar que las causas del artículo 22 se traduzcan en un despido, su calificación de nulidad. Asimismo, también los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña se pronuncian sobre esta cuestión, indicando que es improcedente. En el resto de España, como en Castilla y León, Galicia, en Burgos, en Valladolid, también en Castilla y León, en Burgos, declaran que estos despidos son improcedentes. Pero ahora bien, también existe jurisprudencia que los Tribunales Superiores de Justicia han declarado este tipo de despido como nulo. Y ahí es donde entramos en el quid de la cuestión, que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si este tipo de despido es improcedente o nulo. Así como sentencias que declaran el despido nulo, traemos a colación las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 4 de mayo de 2021, el cual indica que no se considera que haya acreditado la causa económica, tampoco la productiva, pues consta una actividad prevista en índices elevados, decayendo a partir de entonces. Por lo tanto, nos encontramos con la aplicación de previsiones de derecho imperativo y de prohibición, e indica que contravenir lo presupuesto en el artículo 29 del Real Decreto conlleva a la nulidad del despido. También la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 3 de marzo de 2021 entiende que un despido objetivo de una camarera con contrato eventual provocado por la situación económica del COVID debe ser calificado como nulo. Y en concreto indica que este marco excepcional y extraordinario en el que se considera primordial evitar la extinción de los contratos de trabajo a raíz de los diferentes reales decretos conlleva que el incumplimiento debe declararse como nulo este tipo de despido, este tipo de extinción. También el País Vasco, en 23 de febrero de 2021, en un supuesto de un despido de una trabajadora, ha indicado que, como podían haberse acogido un ERTE, este tipo de despido debe ser calificado como nulo. Asimismo, también el mismo Tribunal del País Vasco indica en el 26 de enero de 2021 que este tipo de despido tiene que ser considerado nulo. Por lo tanto, vemos que hay diferente doctrina, si bien es menor por los Tribunales Superiores de Justicia, pero que unos indican que este tipo de despido durante la pandemia debe ser considerado improcedente, otros indican que debe ser considerado nulo, con las circunstancias que lleva cada uno de estos tipos de despido, por supuesto. Y bueno, en relación a los tipos de ERTE, eso sería un poco todo el resumen. También podemos hablar del Plan Me Cuida. No son los ERTEs, pero sí que es verdad que los reales decretos lo han ido elaborando, y el Plan Me Cuida podemos distinguir que aparece por primera vez en el Real Decreto 8, que es el primero, y establece que las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma, de hasta el 100% de su jornada. Esto es interesante porque hasta ahora esto no existía. Siempre y cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. En este punto se entenderá que concurren estas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas con anterioridad, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite del cuidado personal y directo como consecuencia del COVID-19. Este Plan Me Cuida se ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022 y es una garantía más al trabajador para poder adaptar su jornada en las diferentes etapas durante el COVID. Y en relación a esto sería todo, y daría paso ahora mismo a mi compañero Juan Carlos para que explique las modificaciones sustanciales que se pueden dar. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy brillante el recorrido por la regulación de los ERTEs y muy bien planteadas las dificultades de solventar algunas dudas, como el tema de desde cuándo se cuentan los 6 meses, la desaparición del compromiso de 6 meses de mantenimiento del empleo, o sobre todo el tema de la denominada prohibición de despedir, que no es que sea una cuestión popular, ¿no?, del tema de la prohibición de despedir, sino que es que lo utilizaba la ministra de Trabajo, quiero decir, como gran medalla social, el tema de que estaba prohibido despedir en el COVID, y como hemos visto, pues no ha estado prohibido despedir, porque efectivamente la mayoría de los tribunales superiores de justicia lo califican de despido improcedente.
Otra de las herramientas para facilitar la gestión en estos complicados momentos es la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Antes de dar la palabra a Juan Carlos Martín y presentarle, quiero señalar a todos los que nos siguen que pueden hacer las preguntas que estimen convenientes a través del chat a los magníficos ponentes que tenemos y no desaprovechen esta ocasión de hacerlo. Juan Carlos Martín es licenciado en Derecho y máster en Práctica de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado, tiene una experiencia profesional de varios años, no diremos cuántos, por razón de protección de datos, ¿verdad?, en el asesoramiento jurídico laboral integral a empresas de diferentes sectores. Y interviene como letrado en múltiples procedimientos judiciales, incluso en el Tribunal Supremo y también extrajudiciales. Interviene también en asesoramiento, en convenios colectivos, en expedientes de regulación de empleo, planes de igualdad, compliance, etc. Un lujo contar contigo, Juan Carlos, y cuando quieras, adelante. Muchas gracias por la presentación, Luis, y agradecer a todos con carácter anticipado la atención a esta jornada, que sin duda considero que será de utilidad para todos. La parte que yo voy a explicar es una parte que en los últimos tiempos está cobrando una relevancia mayor de la que ha tenido hasta ahora, como consecuencia de la crisis por la que las empresas pues, están atravesando, derivado de la pandemia sociosanitaria generada por el COVID-19. Se trata de la posibilidad, la herramienta que brinda el Estatuto de los Trabajadores a partir del artículo 41, consistente en modificar las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que pueden estar fijadas en acuerdos individuales, es decir, a través del contrato de trabajo, en convenios colectivos e incluso en lo que se denomina la condición más beneficiosa o los derechos adquiridos, es decir, condiciones de trabajo que los empleados han venido disfrutando en virtud de la prolongación en el tiempo de una práctica empresarial, con independencia de que no aparezca en contrato o en convenio. Este tipo de modificaciones aparece, como decía, regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece una lista abierta, es decir, las materias que pueden ser modificadas se regulan expresamente en el artículo 41, lo cual no quiere decir que sean las únicas. En esto ha incidido el Tribunal Supremo ya desde el año 1995, es decir, cualquier condición, con independencia de que aparezca o no aparezca en el artículo, puede ser objeto de modificación sustancial si se dan las condiciones objetivas que lo justifiquen. ¿Cuáles son las materias que sí se recogen expresamente en el artículo 41? Pues hablamos de jornada, hablamos de horario y distribución del tiempo de trabajo, hablamos de régimen de trabajo a turnos, de sistema de remuneración y de cuantía salarial, de sistema de trabajo y rendimiento y de funciones. Estas son las materias, insisto, que expresamente se contemplan en el artículo 41 como susceptibles de ser modificadas. Por lo que se refiere a la jornada de trabajo, ¿cuál puede ser un ejemplo paradigmático de modificación sustancial de jornada? Y aquí lo hilo con la posibilidad de modificación de las condiciones más beneficiosas. Todos sabemos que en virtud del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, jornadas que sean superiores a 6 horas y que sean continuadas, existe la obligación de hacer un descanso para el bocadillo de 15 minutos según el artículo 34. Este descanso para bocadillo no se considera tiempo efectivo de trabajo, salvo que el convenio colectivo establezca lo contrario. Bien, muchas empresas lo que están haciendo es que ese tiempo de descanso para bocadillo, a pesar de que tradicionalmente no se está considerando como tiempo efectivo de trabajo, pues lo transforman a los efectos de que los trabajadores realicen una mayor jornada. Esto efectivamente sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo según la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de mayo de 2014.
Lo que no cabe es por esta vía modificar un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial. Y esto no es posible en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del 10 de diciembre del año 2015. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia llega a decir que la transformación de un contrato a jornada completa en un contrato a tiempo parcial podría llegar a justificar la extinción del contrato de trabajo como si fuera un despido improcedente. Es decir, con derecho a ser indemnizado con 33 días de salario por año de servicio. En cuanto al horario y distribución del tiempo de trabajo, pues un ejemplo típico de modificación de horario podría ser la sustitución de un horario en jornada continuada por otro a jornada partida, supuesto que se contempla en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero del año 2007. Es importante, y aquí introduzco un comentario que creo que es muy relevante para todas las empresas, porque otorga una cierta flexibilidad en materia de horarios, considerar que no toda modificación de horario es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hay modificaciones de horario que simplemente se consideran accidentales o accesorias y que por lo tanto no están sujetas al procedimiento estricto previsto en el artículo 41. Un ejemplo claro de ello es cuando se adelanta la hora de entrada pues en media hora o incluso en una hora paralelamente la hora de salida también se adelanta, es decir, lo que sería desplazar el horario en media hora o en una hora. Hay sentencias que consideran que esto no es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y el caso más claro es el recogido en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2005. Insisto que es un tema importante porque esto nos permite muchas veces adaptar el horario a las necesidades productivas de la empresa sin necesidad de llevar a cabo un procedimiento de modificación colectiva de condiciones de trabajo. Régimen de trabajo a turnos, pues lo mismo, modificar, instaurar, alterar, suprimir un sistema de trabajo a turnos es considerado modificación sustancial de condiciones de trabajo. No lo es, al igual que hablábamos antes del desplazamiento de la hora de entrada y de salida, cuando el turno comienza o se establece que comience una hora más tarde o una hora antes. Esto es una modificación accidental, no es sustancial. Sistema de remuneración y cuantía salarial. Esta es una materia que fue expresamente introducida por la reforma laboral del año 2012, porque antes se hablaba exclusivamente de sistema de remuneración, pero no de cuantía salarial. Es decir, desde el año 2012 se permite la modificación del salario, la rebaja directamente salarial a través del procedimiento de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. No toda modificación del sistema de remuneración es modificación sustancial, un poco como lo que pasaba en los horarios. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que el cambio de un concepto en la nómina, de la denominación de un concepto en la nómina, no supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo si la retribución continúa siendo la misma. Sistema de trabajo y rendimiento, otra de las materias que se contempla en el artículo 41. Aquí, básicamente, de lo que se habla es de, por ejemplo, sistemas de medición de tiempos de trabajo a través de cronometrajes o sistemas de valoración de puestos o sistemas de incentivos o de primas al rendimiento. Y finalmente se habla de funciones, es decir, cuando se exceden los límites de la movilidad funcional. Todos sabemos que la movilidad funcional está regulada en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y viene determinada por la clasificación profesional pactada en convenio colectivo. Cuando las funciones que se encomiendan o que se pretenden encomendar, las nuevas funciones, exceden de las que aparecen en el grupo profesional donde está encuadrado el empleado, habría que realizar o llevar a cabo una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hasta aquí las materias afectadas por este tipo de herramienta con la que contamos para flexibilizar las relaciones laborales. ¿Cuál es el procedimiento establecido para ello?
Bueno, antes del procedimiento hablaré de las causas. Las causas fundamentalmente son causas ETOP, es decir, económicas, técnicas, organizativas y productivas, es decir, las mismas que se regulan en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para justificar las extinciones de contratos de trabajo. Lo que pasa es que en el presente caso el Tribunal Supremo ha venido a matizar que estas causas están atenuadas cuando se trata de modificar condiciones de trabajo. Es decir, aquí ya no se exige que la empresa esté en una situación de crisis económica, no es necesario que concurran vicisitudes económicas, sino que se habla en términos de competitividad, es decir, mejorar la competitividad, mejorar la productividad y la organización de la empresa. En definitiva, de lo que se trata a través de estas medidas es de lograr que la empresa obtenga una mayor eficacia a la hora de producir sus servicios. El procedimiento difiere en función de si estamos en modificaciones individuales o modificaciones colectivas. Las modificaciones individuales son aquellas que se dan en un número de empleados que no supere los 10 en empresas de menos de 100 trabajadores, que no supere el 10% en empresas de entre 100 y 300 trabajadores y que no supere las 30 modificaciones en empresas de más de 300 trabajadores. ¿Cuál es el procedimiento para las modificaciones individuales? Bueno, pues lo que exige la norma y la jurisprudencia es que se notifique a través de una comunicación individual, que se exprese la causa, es decir, cuáles son esas razones que justifican la modificación, y que se haga con una antelación de 15 días, es decir, se dé un preaviso de 15 días. Otro requisito importante e imprescindible es que se notifique a la representación legal de los trabajadores si existe. ¿Qué puede hacer el empleado frente a una modificación individual de condiciones de trabajo? Tiene dos alternativas. La primera de ellas es extinguir la relación laboral, con derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 9 mensualidades. Es muy interesante esta materia porque probablemente existe mucho desconocimiento por parte de las empresas y de los propios empleados cuando tiene que proceder a extinguir la relación laboral. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, no es necesaria la intervención judicial, es decir, no es necesario que el empleado interponga una demanda para rescindir la relación laboral cuando le han notificado una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Unilateralmente le basta con comunicar a la empresa su decisión de resolver la relación laboral y solo en el caso de que la empresa se niegue a reconocer esa extinción o incluso se niegue a abonar la indemnización de 20 días por año de servicio, es cuando el trabajador debe acudir a la instancia judicial. ¿Por qué la empresa puede negarse a reconocer esa resolución o incluso puede negarse a abonar la indemnización? Porque considere que no existe un perjuicio lo suficientemente grave como para justificar esta extinción. Esto es así porque el artículo 41.3, que es el que se encarga de regular esta concreta situación, lo que dice es que la extinción o la resolución del contrato por parte del empleado podrá tener lugar siempre y cuando se acredite un perjuicio. Esto es un concepto jurídico indeterminado, porque claro, realmente ¿qué es un perjuicio? ¿Cuándo se entiende que hay un perjuicio? A ver, es evidente. Hay casos muy evidentes. Por ejemplo, si un empleado está en pluriactividad y en una de las dos empresas que tiene una jornada continuada por la mañana le hacen venir por las tardes, pues evidentemente no puede mantener esa pluriactividad y eso sería un caso, insisto, evidente de perjuicio. Pero no en todos los casos es tan evidente y por lo tanto es importante saber que es el empleado el que tiene que acreditar el perjuicio. El perjuicio no se presupone. Aquí, sin embargo, hay una excepción y quiero llamar la atención de todos sobre una práctica que las empresas suelen hacer erróneamente cuando notifican una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Esa excepción viene dada porque la empresa en el comunicado reconozca el derecho del empleado a extinguir. Esto lo que implica es un reconocimiento implícito del perjuicio y luego no se va a poder discutir sobre la concurrencia o no de ese perjuicio. Hay una sentencia muy interesante en este sentido del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 11 de noviembre del año 2009, donde la empresa, después de reconocer el derecho del empleado a extinguir como consecuencia de la modificación, denegó esa extinción. Y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es: no, usted no puede denegar, no puede ahora cuestionar la concurrencia del perjuicio porque ya en la carta ha hecho constar que ese perjuicio existe. Por lo tanto, conclusión, recomendación para todas las empresas: cuando se haga una carta de modificación sustancial de condiciones de trabajo, no debemos nunca hacer constar el derecho del empleado a extinguir la relación laboral. Segunda opción que tiene el empleado: impugnar la medida ante los tribunales. Para esto existe un plazo de 20 días hábiles desde la notificación. Lógicamente aquí pues existen dos opciones: que el juez considere que la causa dada por la empresa es válida, en cuyo caso el trabajador, a partir de la sentencia, se le abre un plazo de 15 días para resolver la relación laboral con 20 días de salario por año de servicio, o puede entender el juzgado que efectivamente no concurre o no es suficiente la causa alegada por la empresa para modificar la condición de trabajo de que se trate, en cuyo caso el empleado debe ser repuesto inmediatamente a la condición anterior. ¿Qué ocurre si la empresa incumple ese mandato judicial? Pues que el empleado tiene la posibilidad de extinguir la relación laboral como si se tratara de un despido improcedente, es decir, con 33 días de salario por año de servicio. Existe otra especialidad en la modificación sustancial de condiciones de trabajo, o mejor dicho, dos especialidades que creo que son relevantes e interesantes mencionar. Primero, la posibilidad de que el trabajador extinga, ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinga la relación laboral con 33 días de salario por año de servicio. Es decir, como si se tratara de un despido improcedente. Esto ocurre específicamente cuando la modificación que pretende la empresa es de tal calibre que se afecta a la dignidad profesional del trabajador. Pues no sé, puede haber muchos casos, pues, pero entre ellos asignar funciones pues a un supervisor o a un director de un departamento, asignar funciones pues de bedel o de ordenanza, por ejemplo. Esto sería un caso extremo, pero es un ejemplo de lo que podría constituir un supuesto de extinción, como si se tratara de un despido improcedente por afectación de la dignidad. Y la otra especialidad es qué pasa con los cargos de confianza. En este caso, la jurisprudencia viene siendo bastante unánime a la hora de entender que no existe modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando se trata de remover un cargo de confianza. Nosotros llevamos un caso en este sentido de una enfermera que se le había asignado funciones de supervisora. Este era un cargo de confianza expresamente establecido por el convenio colectivo y la empresa decidió en un momento dado suprimir ese cargo de confianza y evidentemente con ello rescindir o eliminar el complemento de puesto de trabajo asignado como consecuencia de esas funciones superiores. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 22 de octubre de 2012, lo que nos viene a decir es que al tratarse de un puesto de confianza regulado en convenio colectivo, no suponía la existencia de modificación sustancial de condiciones de trabajo. En este caso, la empresa no había llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 41, con lo cual la trabajadora demandaba una modificación sustancial de condiciones de trabajo y la conclusión final del tribunal fue que efectivamente no estábamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y para concluir, y muy brevemente, me referiré a las modificaciones colectivas de condiciones de trabajo.
Las modificaciones colectivas pues son aquellas que afectan a un número de personas que superan los umbrales que anteriormente he comentado, es decir, más de 10 personas en empresas de menos de 100 trabajadores, más del 10% en empresas de entre 100 y 300 trabajadores y 30 o más empleados en empresas de más de 300 trabajadores. En este caso es necesario iniciar un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, si es que existe. Si no existe, debe de constituirse una comisión ad hoc por parte de los empleados y se debe de negociar durante un periodo de 15 días cuáles son las condiciones, y además se debe negociar de buena fe. Esto es algo que exige la jurisprudencia. ¿Qué implica negociar de buena fe? Pues escuchar las propuestas de la representación social, ofrecer alternativas y estudiar cuál es la medida más viable que puede implementarse. Puede finalizar con acuerdo o sin acuerdo. Si finaliza sin acuerdo, la empresa puede implementar unilateralmente las medidas en un plazo de mínimo de 7 días desde la finalización del periodo de consultas. Y si finaliza con acuerdo, pues efectivamente se puede notificar, se debe notificar individualmente la medida. Y aquí es importante matizar que el artículo, lo que señala, el artículo 41, es que si hay acuerdo, no cabe impugnar el fondo, es decir, no cabe impugnar la causa alegada por la empresa judicialmente. Solamente cabrá la impugnación individual de la medida adoptada si concurre dolo, si concurre coacción, si concurren amenazas en la conclusión del acuerdo dentro del periodo de consultas. Pero no cabrá discutir sobre la causa o sobre las razones alegadas por la empresa y que han sido objeto de negociación y de finalmente acuerdo. Bien, entiendo que con esto hemos llegado a la hora y en cualquiera de los casos me pongo a su disposición para cualquier pregunta que sobre esta materia puedan realizar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora voy a dar la palabra a Elena Hernández Velart, gerente del Club Cámara Madrid y Cuentas Estratégicas, que nos acompaña en la sala. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro impulso en esta jornada, y va a dirigir un poco en las preguntas que han podido hacer todos ustedes en el chat y a clausurar luego finalmente este encuentro. Adelante. Muchas gracias, Luis. Bien, abrimos así el turno de preguntas. Perdón. Muchas gracias, Luis. Abrimos así el turno de preguntas. La primera que nos formulan es: somos una agencia de viajes y tenemos una trabajadora en ERTE desde el primer momento de la pandemia. Y queremos aclarar si los 6 meses de contratación deben hacerse al finalizar, en su caso, el ERTE en febrero de 2022, supuestamente. Entiendo que se tendría que incorporar con un mínimo de 6 meses. Nos han comentado que estos 6 meses se iban sumando por cada prórroga de ERTE. Esto es una confusión, ¿verdad? Gracias, Elena. Pues no es ninguna confusión, sino que si la empresa se ha adherido a las bonificaciones que han surgido por cada Real Decreto, se ha ido prorrogando los ERTEs. Por lo tanto, se prorroga a su vez la cláusula de salvaguarda de empleo. Si empezamos desde marzo sin haber y habiéndose beneficiado de todas las exoneraciones de cuotas de los diferentes Reales Decretos, esta cláusula de salvaguarda de empleo podría llegar incluso hasta los 24 meses. Porque, como he dicho, se prorroga por cada Real Decreto, siempre y cuando la empresa se haya beneficiado de las exoneraciones de cuotas. Entendido. La siguiente pregunta es: ¿la impugnación del trabajador del artículo 41 paraliza la medida o bien tiene que aplicarse en plazo la modificación comunicada? Perdón, ¿la impugnación? Del trabajador del artículo 41 paraliza la medida o bien tiene que aplicarse en plazo la modificación comunicada. No, perdón. La comunicación se implementa con independencia de que efectivamente el trabajador recurra a la medida, con independencia de que se impugne judicialmente, la modificación es ejecutiva de inmediato. Bien. Una empresa que hasta la fecha estaba aplicando un horario de trabajo que no se ajustaba a convenio, pero los empleados aceptaron de manera tácita, ahora quiere aplicar un horario de un máximo de 8 horas de jornada diaria
con el descanso que establezca la ley. ¿Se considera esto una modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Pues efectivamente, volvemos un poco a lo que comentaba al principio. Es posible que si este horario se ha estado realizando durante un tiempo suficientemente largo, se considere que es un derecho adquirido. Y por lo tanto, si es un derecho adquirido y es una condición más beneficiosa, tendría que implementarse a través de una modificación sustancial. Bien. Una extinción por el artículo 41 supone incumplimiento de mantenimiento plantilla hasta las empresas que se haya acogido a las exoneraciones. Vuelvo a leer esta pregunta. Una extinción por el artículo 41 supone incumplimiento de mantenimiento de plantilla para las empresas que se hayan acogido a las exoneraciones. Creo que es para ti, Enrique. Sí, en este punto hay que matizar que solo que afectará si esa extinción se considera improcedente. Si no, no. Vale. ¿Cabe en la modificación sustancial de condiciones de trabajo individual conciliar en juzgado y aceptar extinción, contrato, ofertando indemnizaciones con menos de 20 días al año por la empresa? Esto depende de los jueces. Yo he tenido casos de todos los tipos. He tenido juzgados que no ponen ningún problema y que efectivamente admiten, aunque se trata de una impugnación, de una modificación sustancial de condiciones de trabajo y por lo tanto es un procedimiento específico el que hay que seguir en los tribunales. A pesar de eso hay juzgados que han admitido que se resuelva la relación laboral en conciliación judicial y hay otros que no, que son más estrictos y entienden que para eso debe de plantearse. De todos modos, es un supuesto en el que dependerá de si es el trabajador el que voluntariamente intenta resolver la relación laboral porque considera, como he dicho antes, que existe un perjuicio grave, o se trata simplemente de un pacto entre las partes. Si es un pacto entre las partes, yo entiendo que los juzgados no deberían de poner ningún problema, sobre todo ahora que de lo que se trata es de agilizar la justicia, ¿no? con la acumulación de procedimientos judiciales que estamos teniendo. Vale. Tenemos una pregunta dividida en tres partes. Entonces, todavía no está claro que el mantenimiento del empleo o salvaguarda es desde que sale el primer trabajador o desde que finaliza el ERTE. Efectivamente, no está claro. Pero si bien la normativa que ha salido publicada en los diferentes reales decretos, sí que parece entender que es desde el primer trabajador. Pero no hay jurisprudencia al respecto y por lo tanto es una materia con la que hay que tener bastante cuidado. Por el hecho que comentábamos al principio de que una empresa ha podido desafectar a un trabajador, siendo este el primer trabajador, pero posteriormente la ha podido volver a afectar al ERTE y posteriormente de nuevo volver a desafectar. Entonces, en principio no está claro cuándo empezaría a computar los 6 meses, si desde la primera desafectación o desde la última. En caso de no saber si harán o no formación, ¿qué se puede hacer? ¿Perdón? Es la misma pregunta, es la continuación. Si todavía no estaba claro el mantenimiento del empleo, salvaguarda desde que sale el primer trabajador o desde que finaliza el ERTE, y la siguiente pregunta es, en caso de no saber si harán o no formación, ¿qué se puede hacer? Es que la salvaguarda de empleo todavía, sigue vigente. No es que vaya acorde de formación o no formación, va acorde de si la empresa se está exonerando de cuotas o no. Sí que es verdad que si la empresa desarrolla formación a los trabajadores en ERTE, tendrá unas exoneraciones de las cuotas mayores que si no desarrolla esa formación. Entendido. Si la empresa le ofrece la formación y el trabajador la rechaza, ¿ya valdría para bonificarse a la empresa? Efectivamente, porque la empresa se puede bonificar desarrolle formación o no desarrolle formación. En este punto sí que tendría que ser un acuerdo entre la empresa y el trabajador, pero la empresa sí que podría obligar al trabajador a desarrollar dicha formación. Por otro lado, nos preguntan, la devolución de las exoneraciones se entienden desde el inicio del ERTE, marzo de 2020, o desde el último Real Decreto de aplicación por parte de la empresa. Efectivamente, es desde el principio. Por lo tanto, si una empresa lleva exonerándose de las cuotas desde marzo de 2020, pongamos hasta ahora, y despide a un trabajador y ese despido se considera improcedente, la empresa tendrá que devolver todas las exoneraciones de todos los trabajadores afectados en el ERTE de dicho centro de trabajo. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con este tema. En caso de tener en ERTE a trabajador con contrato de obra y servicio,
pues así nos cogió en pandemia, ¿también hay que mantenerlo los 6 meses por cada prórroga de ERTE? Efectivamente, siempre y cuando la empresa se haya exonerado de las bonificaciones de las cuotas de seguridad social. Bien. Si todavía no hay resolución de la prórroga de cada noviembre, ¿qué hacemos? ¿ERTES, ETOP? Sí, no, en este sentido, si no hay resolución, el silencio administrativo se considera positivo, por lo tanto, el ERTE se prorrogaría. Muy bien. A partir del 1 de noviembre, ¿no hay exoneración para los trabajadores reincorporados parcialmente o solo hay exoneración por la parte de jornada en la que no están reincorporados? Efectivamente, solo hay exoneración en la parte de jornada en la que no están reincorporados. Si bien, si está al 100% en suspensión, se exonerarán de esa parte, y si bien si están, pongamos un ejemplo, en reducción de jornada al 50% trabajando y 50% no, se exonerarán de ese 50% en los porcentajes que hemos indicado. Bien. ¿De ERTE de fuerza mayor se puede pasar a ERE con reducción de jornada? Entiendo que es a un ERTE de fuerza mayor, a un ERTE... A un ERE, pone, con reducción de jornada. Bueno, es que ese ERE de reducción de jornada no existe, pero bueno, entiendo que es a un ERTE de reducción de jornada. Sí, por supuesto, se puede pasar de un ERTE total, vamos a denominar al 100%, a un ERTE parcial, vamos a denominar reducción de jornada al 50%, por ejemplo. Bien. Para un trabajador que se encuentra afectado por un ERTE total y que mientras ha encontrado trabajo en otra empresa, contrato temporal, pero a jornada completa, pretende su desafectación parcial sería como una modificación sustancial de condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la disminución de ingresos que ello supone. ¿Se ha entendido? No. Repito. Para un trabajador que se encuentra afectado por un ERTE total y que mientras ha encontrado trabajo en otra empresa, contrato temporal pero a jornada completa, pretender su desafectación parcial sería una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la disminución de ingresos que ello supone. No, no sería una modificación sustancial. Insiste, dice lo de la formación, uno de los usuarios. Lo de la formación es para tema exoneraciones. Perdón. No el mantenimiento del empleo. Si ellos a día de hoy no saben si lo harán o no. Es que el mantenimiento de empleo va ligado con la empresa, no va ligado a si se desarrolla formación o no, va ligado a si se exoneran de cuotas. No. Insisto, la empresa se puede exonerar de las cuotas de la seguridad social desarrollando formación o no desarrollando formación. Lo que varía es el porcentaje de exoneración. Perfecto. ¿Es modificación sustancial de las condiciones de trabajo volver al horario tradicional tras su modificación por necesidad durante estos meses de pandemia? No, no es una modificación sustancial porque en esto se ha venido pronunciando la jurisprudencia menor. Distintos tribunales superiores de justicia vienen considerando que las alteraciones de las condiciones de trabajo que vienen motivadas exclusivamente por la pandemia están autorizadas, es decir, están validadas. Por lo tanto, dado el carácter excepcional de la situación que hemos vivido, no sería una modificación sustancial. En el caso de que el trabajador se niegue a la formación, ¿tiene el trabajador alguna penalización? En este sentido no se ha regulado nada al respecto, pero entendemos que es una obligación del trabajador porque al encontrarse en ERTE no está realizando ningún trabajo, por lo tanto la empresa sí que podría obligarle a realizar dichas formaciones. Aparte de que es más beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador. ¿Las empresas que no se hayan acogido a la prórroga del ERTE del 1 de noviembre seguirán teniendo exoneraciones o empezarán a pagar el 100% de la cuota a partir de noviembre? Empezarán a pagarlo, no hay exoneraciones, porque si no se han acogido a la prórroga, el ERTE se finaliza. Vale. Como la formación se puede acreditar hasta junio de 2022 y a día de hoy no saben si la harán o no, ¿cómo se exoneran ahora? Pues de momento se exonerarán en el porcentaje en el que se encuentren de no formación. Vale. ¿Se podría pedir devolución de ingresos posteriormente a una vez hecha la formación? Sí. Vale. Vale, otro de los asistentes pregunta que tiene 2 trabajadores, uno en ERTE desde marzo de 2020 y otro les saqué en septiembre de 2022 a media jornada. ¿Desde cuándo empieza a contar los 6 meses para lo que aún tengo en ERTE desde marzo de 2020? Pues si entendemos que la primera reincorporación ha sido este septiembre del 21, es que he entendido septiembre del 22, pero entiendo que será del 21 o del 20, no sé. Pero en principio será desde la reincorporación del primer trabajador. Pero volvemos a lo mismo.
No hay jurisprudencia al respecto, pero en teoría sería desde el primer trabajador. ¿Tener que devolver todas las cuotas de todos los trabajadores exonerados por despedir a uno de ellos no cumpliría con los principios básicos de la seguridad social, principio de reparto o proporcionalidad? Yo entiendo que no, porque además, si una empresa se ha estado exonerando de las cuotas, creo que, por otro lado, el gobierno o la seguridad social puede pedir este cumplimiento, porque si tú te exoneras, pues por otro lado tienes que ceder de alguna manera. Por lo tanto, no veo el problema. ¿Se conoce cómo se va a demostrar por parte de la empresa la formación a sus trabajadores? Sí, la formación está ligada a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluye ahí un listado de cómo hay que realizar dicha formación, por lo tanto es la misma empresa la que va a regular esta formación. Muy bien, y yo creo que ya damos paso a la última. Si el trabajador se niega a realizar la formación, ¿la empresa se exoneraría? Sí que se exoneraría porque volvemos a lo mismo de que la empresa se va a exonerar de desarrollo de formaciones o no. Pero sí que es verdad que la empresa va a poder obligar al trabajador para desarrollar dichas formaciones. Muy bien, pues lamentablemente no nos queda más tiempo. Es el momento de concluir esta sesión. Muchas gracias a CEIM, por supuesto, a Luis, por acogernos a estas magníficas instalaciones. Muchas gracias, por supuesto, a Juan Carlos, a Enrique, a Grant Thornton, como socio protector del Club Cámara Madrid. Sois excelentes compañeros de viaje para cualquiera de los asesoramientos en este sentido. Habéis demostrado aquí un conocimiento más que profundo en la materia. Así que os animamos a, si efectivamente tenéis algún tipo de consulta fuera de este foro, por supuesto se lo dediquéis. Bueno, en el correo de agradecimiento nosotros mandamos siempre el contacto de nuestro, en este caso Grant Thornton, nuestro colaborador, para que podáis efectivamente poder hacer algún tipo de consulta a posteriori, y encantados lo recibirán y os atenderán. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia, por acompañarnos una vez más, y esperamos teneros pronto en nuevas sesiones. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.